Dios te bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la serie de las profecías del libro de Daniel. Ya vimos en un primer video los primeros 13 versículos de este fascinante capítulo 11 y vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos antes de pasar a los siguientes versículos de este libro de Daniel. Vimos en los primeros 13 versículos cómo después del reinado de Ciro, rey de Persia, surgirían 4 reyes y que este último rey, el rey Jerjes, el persa, levantaría oposición, y esta oposición significaría el resurgir de un nuevo imperio, que era el imperio griego. Vimos luego que a la muerte del rey de este imperio, Alejandro Magno, el imperio se dividiría en 4 partes, dominadas por los 4 generales de Alejandro Magno. Luego vimos cómo surgía guerras entre estos generales hasta que finalmente quedaron 2, el rey del norte y el rey del sur. Y estos reyes combatían unos con otros, se vengaban unos de otros, hasta que finalmente en el versículo 13 vimos cómo quedaban 2, Antíoco III Magno y Ptolomeo V Epifanes, y ahí fue donde dejamos nuestra historia y la continuaremos en el versículo 14. Vamos a orar para entrar en materia. Eterno Dios y Padre, te agradecemos en esta hora porque nos da la sabiduría para entender tu palabra. Guíanos y ayúdanos a entender siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 14 de Daniel 11 dice lo siguiente: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En aquellos tiempos, dice la profecía. ¿En cuáles tiempos? Evidentemente en los tiempos donde dejamos el versículo 13, donde gobernaba en el norte Antíoco III Magno y donde gobernaba en el sur el niño de 5 años, Ptolomeo V Epifanes. En ese tiempo se levantarían muchos contra el rey del sur, o sea, contra Ptolomeo V Epifanes. ¿Quiénes eran estos muchos que se iban a levantar? Bueno, está Antíoco III Magno con sus tropas sirias del norte, que deseaba conquistar Egipto aprovechando su debilidad, puesto que este niño rey no tenía estrategia de combate, apenas era un niño. Y para poder alcanzar su objetivo, Antíoco III estableció una alianza secreta con el rey Felipe V de Macedonia, para dividirse con él todo Egipto una vez que vencieran al sur. Pero esta alianza no rindió frutos porque el niño del sur, Ptolomeo V Epifanes, se alió con Roma, que estaba resurgiendo en ese momento, y Roma derrotó a Felipe V de Macedonia, y Felipe V murió en esa guerra, y Antíoco III detuvo sus ataques contra el norte, contra el sur. Además, hubo problemas internos en Egipto. El tutor del niño rey, llamado Agatocles, gobernaba en su nombre y deseaba usurpar el trono. Al tratar al pueblo egipcio con arrogancia, los egipcios se levantaron en rebelión contra su niño rey porque no aguantaban esta arrogancia y esta opresión del suplente del niño, que era Agatocles. Otros que se levantaron contra el rey del sur fueron los judíos que previamente habían estado bajo el control de Egipto y que ahora habían sido libertados por el rey del norte. Recuerda el trato que habían recibido los judíos a manos de Ptolomeo IV Filópator, el rey del sur, que tomó muchos judíos y los llevó al sur para que fueran asesinados por elefantes ebrios. Y usted sabe lo que pasó porque ya eso lo estudiamos. Ahora, el versículo dice que hombres turbulentos de tu pueblo se iban a levantar para cumplir la visión, pero ellos caerán. Hay que entender esta expresión de hombre turbulento de tu pueblo, porque aquí hay un error de traducción. Si se tradujera así como está, que daría a entender que los hombres que se levantarían contra su mismo pueblo iban a ser hebreos, pero la traducción real de este texto lo que quiere decir es: y los quebrantadores de tu pueblo y o los destructores de tu pueblo. Se está hablando de otras personas que se encargaban de oprimir al pueblo de Israel. Evidentemente, en este tiempo, solamente 3 poderes fueron opresores de los judíos. El primero fue el reinado del sur en Egipto. Oprimían a los judíos, como ya vimos anteriormente, pero estos fueron libertados del yugo del sur gracias al rey del norte. Pero luego el norte iba a oprimir también a los judíos a través de Antíoco IV Epifanes. Pero también estos serían libertados del norte con la aparición de Roma en escena. Pero en un futuro también Roma iba a oprimir a Israel, inclusive iba a matar al Mesías. Y ya usted sabe la historia. Ya luego también ellos, aunque Roma lo destruyó, Roma desapareció del escenario opresor en el pueblo de Israel
todos, aunque oprimieron a Israel, tanto el norte, el sur como Roma, todos en un futuro fueron cayendo uno por uno, tal como lo presentaba la profecía del versículo 14. El versículo 15 dice lo siguiente: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En esta parte tenemos un rey nuevo en escena en el norte. Tenemos a Antíoco IV Epifanes, y todavía en el sur se mantenía Ptolomeo V Epifanes. Aquí se describe la campaña militar de Antíoco IV Epifanes en el 169 a.C. contra Egipto. El foco de esa campaña se centraba en torno a la ciudad de Pelusio, la ciudad más grande que guardaba la entrada al delta oriental de Egipto. Pelusio cayó ante las tropas de Antíoco IV Epifanes durante la campaña y así conquistó la mitad oriental del delta. Entonces regresó a Siria para el invierno del 168, y este fue un error grave en su estrategia y dio pie a la introducción del siguiente poder en la profecía, que era Roma. De manera que aquí se está describiendo el ataque de Antíoco IV Epifanes a la ciudad de Pelusia en el sur, donde tomó dominio de ella y no encontró oposición. El versículo 16 dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí vemos ya la aparición de un nuevo poder en escena. Las tropas del norte habían sido frenadas por Roma gracias a la alianza que tenía el sur con Roma. Roma detuvo el ataque de Antíoco Epifanes, marcándole una línea en su territorio y diciéndole que si pasaba esa línea iba a ser destruido con toda su gente. Antíoco, por temor, no continuó su ataque al sur y se fue al norte, dejándole el camino abierto a los romanos. Entonces aquí ya se presenta el nuevo resurgir de un imperio, o la aparición de Roma en escena. ¿Cómo sabemos que aquí se presenta un nuevo poder? Por varias expresiones. La primera es que el texto dice: y él vendrá. ¿Por qué es importante esto? Porque es una expresión utilizada en la introducción de esta profecía, el capítulo 10 de Daniel, cuando Gabriel contendía con el príncipe de Persia. ¿Recuerdan eso? Que luego Gabriel le dice a Daniel que cuando él se vaya, vendrá luego el príncipe de Grecia. O sea, está hablando de un nuevo poder al utilizar la palabra vendrá. Y aquí al decir él vendrá, está hablando también en el sentido de introducir un nuevo poder. Pero también se utiliza la expresión hará su voluntad. Misma expresión que se utiliza cuando se introduce al reino griego en Daniel 11:3, diciendo que cuando él venga, hará también su voluntad. De manera que aquí se está presentando un nuevo poder en escena, que es el poder de Roma. Roma se establece fuertemente como imperio a través de dos conquistas. Número uno, el reino del norte. Evidentemente quien estaba dominando en ese momento era el reino del norte. Ya el rey del sur estaba perdiendo fuerza. Entonces, para poder implantar su hegemonía, debían conquistar al norte. Y en ese momento estaba gobernando Antíoco XIII. Y Antíoco XIII es vencido por Pompeyo, general romano, en el año 165 a.C. Y en ese momento el norte se añade al poder romano. La segunda conquista, fuera de la tierra gloriosa, Jerusalén, invadida por Pompeyo en el año 63 a.C. Durante la conquista murieron unos 12,000 judíos, y tras la guerra, Pompeyo destruyó los muros de Jerusalén y decretó impuestos sobre los hebreos. Así fue como Jerusalén cayó en las garras de Roma. Así estuvo hasta ser consumida por completo en el año 70 mediante el general Tito del ejército romano. El versículo 17 dice lo siguiente: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí ya continuamos con lo que es Roma en el escenario, y nos está hablando de Julio César, el primer gobernador que tuvo Roma en ese momento, y de Ptolomeo VII, que estaba gobernando en el sur, en Egipto. Y la historia nos cuenta que en ese momento histórico, Cleopatra VII había heredado el trono con tan solo 18 años de edad,
junto con su hermano Ptolomeo XIII, de tan solo 12 años, a la muerte de su padre Ptolomeo VII. Su padre había dejado como tutor de ambos al gerente de Roma, que en ese momento era Pompeyo. En ese tiempo, cuando Pompeyo era el guardián de los tiernos herederos de Egipto, surgió una disputa entre Pompeyo y Julio César que tuvo su clímax en la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, a donde fue asesinado, y Julio César asumió la custodia romana de Cleopatra y su hermano Ptolomeo. La astuta Cleopatra en ese momento conoció la debilidad de Julio César y desarrolló un plan para persuadirle de que tomara partido por ella, de que hicieran una alianza. Por eso el texto habla de que se hará convenios, y el convenio se iba a hacer entre Julio César, el rey de Roma, o monarca romano en ese momento del norte, y Cleopatra en el sur. Entonces, ¿qué hizo Cleopatra? Ella desarrolló un plan para persuadirle y, envuelta en una alfombra, hizo que su criada la llevase al aposento de César con la instrucción de ser un presente para el general romano. La sirvienta de Cleopatra fue diciendo que le llevaba un presente a Julio César. Entonces, ¿qué hizo Julio César? La alfombra se abrió y la hermosa Cleopatra se puso de pie ante él, y su hermosura, que no podía ocultarse, deslumbró a Julio César. En ese momento, Cleopatra tenía tan solo 22 años de edad, estaba en la lumbre de su juventud, y Julio César tenía 50, y este quedó totalmente enamorado de Cleopatra y se metieron en un romance. Pero su alianza no duraría mucho tiempo, puesto que el versículo presenta que esta alianza no permanecerá ni tendrá éxito. Con la dramática muerte de Julio César, que la veremos más adelante en otros versículos, cuando este muere, se forma un triunvirato en Roma. Este triunvirato estaba controlado por 3 generales, que era Octavio, Marco Antonio y Lépido. Y cuando muere Julio César, entonces Cleopatra dura un tiempo reuniéndose con Marco Antonio, y se enamoran también ellos dos y hacen alianza. Entonces, cuando Roma le declara la guerra con el Senado a Cleopatra y el sur, Marco Antonio estaba defendiendo a Cleopatra, pero fue derrotado por Roma. Cleopatra huye y llegan los rumores a Marco Antonio de la muerte de Cleopatra, y este se suicida. Y más tarde dice la tradición que Cleopatra muere mordida por una serpiente. Y este es el fin de Cleopatra, el fin de Julio César y el fin de la alianza de Julio César con Cleopatra. Vamos entonces al versículo 18. Allí dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar la afrenta, hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Aquí continuamos en el tiempo de Julio César. Recuerde que en el texto anterior presentamos la relación que tuvieron Julio César y Cleopatra. Aún en ese momento la muerte de Julio César no había llegado, ni tampoco la de Cleopatra. Este versículo va antes y dice que volverá después su rostro a las costas. ¿Quién? Evidentemente Julio César, que era el que estaba en ese momento al frente de Roma. Y cuando vuelva su rostro a las costas, conquistará muchos territorios, pero un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Sobre quién? Sobre Julio César. Aquí encontramos las 3 campañas militares de Julio César después de dejar Egipto, una vez confirmada su alianza con Cleopatra. Julio César atacó Bósforo y la conquistó, atacó el norte de África y lo conquistó, atacó España y la conquistó también. Y tal como la palabra de Dios predijo, todos ellos fueron territorios costeros. Después de sus conquistas, regresó a Roma y celebró sus espectaculares triunfos allá en las costas, tal como lo presenta la profecía. En Roma fue nombrado dictador vitalicio y denominado padre de la patria. Con el poder en sus manos, Julio César comenzó a crear muchas reformas administrativas que incluyeron el cambio para el calendario juliano, donde el mes Quintilis fue rebautizado como Julius en honor a su nombre, Julio, y continúa así hasta nuestros días, siendo conocido como el mes de julio. El problema fue que Julio César se volvió cada vez más dictatorial. Ya parecía casi un monarca, un dictador. Esto preparó el camino para su dramática caída, descrita en la segunda parte del versículo, que predijo: mas aún un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio.
pero esta parte la veremos en el siguiente versículo, en el 19, que da más detalle de la caída de Julio César. Ya aquí adelanta que iba a ser por causa de un príncipe de él que su caída se precipitaría. El versículo 19 presenta lo siguiente: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Lo que cuenta ese versículo ocurre luego de las grandes conquistas hechas por Julio César en el versículo anterior. Julio César dice aquí, regresaría a la fortaleza de su tierra. Tal como lo dice la profecía, luego de sus conquistas en las costas, Julio César retorna a Italia. En Roma fue recibido como un héroe, pero el problema que ocurrió allí una vez en Roma fue que Julio César se volvió un déspota y cruel. César se volvió tan cruel y déspota que a menudo se vanagloriaba de haber tomado en 8 años 800 ciudades. Sometió a 300 pueblos y degolló a 1 millón de hombres y vendido a otro 1 millón de cautivos como esclavos, y se vanagloriaba de eso. Fue por estas circunstancias que un príncipe haría cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su mismo oprobio, según vimos en el versículo 18. Este príncipe fue Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado por Julio César, de tal manera que incluso lo consideró hijo suyo. Bruto se unió en conspiración a Casio Longino y ambos estaban entre los antiguos protegidos de Julio César, junto con un grupo de colegas senadores romanos que, según ellos, actuaban patrióticamente en defensa de la República. Asesinaron en el año 44 antes de Cristo a Julio César. Evidentemente, Julio César era un guerrero, un tipo que combatía y se defendía, y ante sus atacantes, se defendió, pero todo fracasó en su defensa cuando Julio César vio a Marco Junio Bruto entre los atacantes. ¿Por qué? Porque lo consideraba como un hijo suyo. Y cuando lo ve a su atacante, simplemente sale la expresión, hijo mío, también tú. Y cede a sus atacantes y muere de 26 puñaladas. Una vez recibe estas puñaladas, sus atacantes abandonan a Julio César y es socorrido por 2 amigos suyos que lo acompañan tan valiente hasta el estatua de Pompeyo, donde muere, dice la tradición, bañado en un mar de sangre. Ya el versículo 20 introduce a un nuevo monarca. Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí en este versículo entra ya otro monarca en escena. Recuerden el triunvirato que se armó una vez muere Julio César, que ya mencioné cuando la muerte de Cleopatra. Este triunvirato, repito, estaba compuesto por Octavio, Marco Antonio, que falleció juntamente con Cleopatra en la rebelión contra Roma, y Lépido. Fue Octavio quien asumió el trono a la muerte de Julio César. Este era sobrino de César y cuando asume el trono pasa a llamarse Augusto César y se convierte en el primer emperador de Roma, que inició la fase conocida como la Roma imperial. La siguiente parte que menciona el versículo es la gloria de este reino. La gloria del reino. Era la hora en ese momento más esplendorosa de Roma, que vivía una época de paz, justicia, disciplina y deseo de saber, como también tenía un refreno del lujo. Fue durante el reinado de Octavio o Augusto César donde Roma vivió su cumbre como lo más fuerte del imperio. En ese momento todo el imperio gozaba de paz en todos los contornos, pero también otra cosa se le acuña a la gloria de César. Fue durante el reinado de Augusto César donde se hizo el primer censo del imperio romano. Este censo se hizo con varios objetivos. El objetivo era establecer la cantidad de habitantes del reino con varios propósitos. Número 1, recolección de impuestos. Por eso dice el texto que implantará la recolección de impuestos. Número 2, el reclutamiento de soldados. Y número 3, el cobro de impuestos en todo el territorio romano. Como usted recordará, fue durante este acontecimiento del censo en Roma y todos sus territorios donde ocurre el escenario de Lucas capítulo 2, versículos 1 al 5. Allí dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el mismo que estamos hablando,
que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, ¿recuerdan eso? Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Recuerde que Judea estaba anexada o fue conquistada por Roma y pertenecía a su imperio. Por eso también allí en Jerusalén se hizo el censo, y fue durante este censo que José y María se movieron de Galilea, específicamente a Belén, donde a María le dieron los dolores de parto y dio a luz allí a Cristo. La parte también de la gloria del reino tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Fue durante el reinado de Augusto César donde Cristo nace, y su imperio se llena también de esta gloria, de este nacimiento de Cristo. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Augusto vivió el privilegio de que durante su gobierno en Roma, cuyo dominio se extendían hasta Jerusalén, nació el Mesías también, la gloria de todo el universo. El verso también añade que en pocos días Augusto sería quebrantado, y no sería quebrantado por la guerra ni por la batalla, sino que moriría en paz. Efectivamente, Augusto César, con un reino lleno de paz, muere a los 76 años de edad por una enfermedad en el año 14 después de Cristo. Y justamente antes de su muerte pronunció un verso que era pronunciado allá en Roma durante los finales de una obra de comedia. Este dijo: si he presentado bien mi papel, batid las palmas y despedidme con aplausos. Una muerte tranquila, una muerte gloriosa, una muerte que no fue fruto de la guerra, tal como lo presenta el versículo 20 de Daniel capítulo 11. El versículo 21 presenta el sucesor de Augusto César. Allí dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí se presenta el sucesor de Augusto, que es Tiberio César. Tiberio César no estaba en la sucesión del reino, pues era tan solo un hijastro de Augusto César, hijo de Livia, la tercera esposa de Augusto. Todos los que eran sucesores al trono luego de Augusto habían muerto, solo quedaba Tiberio. Pero había un problema. Augusto en vida detestaba a su hijastro, quien había sido dotado formalmente por los defectos de su personalidad, y no quería que fuera el siguiente César. Tiberio era un hombre cruel, era un hombre malo. Nadie quería saber de Tiberio, no era solamente Augusto. A la muerte de Augusto, Tiberio asumió el reino a los 55 años de edad, y su reino fue muy aterrador. Pero el texto dice que lo tomaría con halagos el reino. Tiberio sabe muy bien que el Senado, al igual que Augusto, no lo quería como sucesor. Entonces él debía buscar una estrategia para que lo nombraran como sucesor de Augusto César. Aunque el Senado le temía, el temor no era suficiente, porque la última palabra la tenía el Senado. ¿Qué hizo Tiberio? Manipuló al Senado y no permitió que éste le nombrara emperador hasta transcurrido casi un mes desde la muerte de Augusto. Argumentó ante el Senado que nadie sino Augusto era capaz de llevar la carga de gobernar el Imperio Romano, y solicitó a los senadores que restablecieran la república y confiaran esa autoridad a un grupo de hombres más bien que a uno solo. Evidentemente a Tiberio lo que estaba haciendo creer que él interesaba el bienestar del imperio, pero no, quería vender una imagen que todo el mundo sabía que él no tenía. Así que el Senado no le tomó la palabra, y más por temor que por deseo nombraron a Tiberio César gobernador, y este se convirtió en el segundo emperador del reino de Roma luego de Augusto. La Biblia menciona a Tiberio, y lo menciona en Lucas capítulo 3 versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fue durante el reinado de Tiberio César donde Juan salió a bautizar, donde Juan bautizó a Cristo en el año 27 de nuestra era. Ahora, el versículo 22 narra algo interesante de Tiberio. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. La primera parte de este versículo describe las victoriosas acciones militares de Tiberio César, quien se convirtió en uno de los más grandes generales de toda Roma. La historia cuenta las campañas que realizó en Polonia, Ilírico, Recia y Germania, además de las represalias salvajes, como por ejemplo la aniquilación de una rebelión provincial. De esta manera destruyó, como dice el versículo, del todo a sus enemigos, y con sus legiones inundaba y barría tropas enemigas. Además, instigaba a la guerra civil para impedir la unificación de las tribus en Germania. Tras la muerte del hijo de Tiberio, la calidad de su gobierno declinó y su reino terminó en el terror. Tiberio fue un rey que, aunque bueno en la batalla, plantó el terror en todas las provincias del Imperio Romano. Fue durante el reino de Tiberio que ocurrió la muerte de Jesucristo en el Calvario. Por eso presenta el texto que era durante su reinado que moriría el príncipe del pacto. ¿Quién es este príncipe? Esto lo vimos en Daniel capítulo 9. Recordemos que Daniel capítulo 9 utiliza dos palabras para príncipe, y una de estas es Nagid, que presenta la posición de este príncipe no en el cielo, sino en la tierra, presentando aquí el momento de la estadía de Cristo aquí en la tierra. Y es esta misma palabra que se utiliza en este versículo, príncipe del pacto o Nagid, la estadía terrenal de Cristo mientras estuvo aquí cumpliendo su misión de morir por la raza humana. Génesis 22 presenta el pacto que Dios hizo con Abraham, prediciéndole que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esta simiente, presenta Pablo en Gálatas 3:16, era Jesucristo. Fue durante este reino que Cristo fue crucificado y muere en la cruz del Calvario. Ahora, durante el reino de Tiberio César, quien llegó a ser recordado como un oscuro, recluido y sombrío gobernante, Jesucristo fue crucificado en el año 31. Recuerda que los romanos eran los quebrantadores de tu pueblo. ¿Recuerdan eso? El Hijo de Dios fue asesinado con el visto bueno de Poncio Pilato y Herodes también, detrás de los cuales reinaba el emperador Tiberio César. No es de sorprender que Plinio el Viejo llamó a Tiberio Tristissimus Hominum, que significa el más triste de los hombres. Y es en este momento donde la profecía culmina con la parte de Tiberio. Tiberio murió tristemente, plantó tanto el terror que sus mismos hombres, sus mismos generales planificaron su caída, y en una rebelión interna, Tiberio murió asesinado por sus generales, asfixiado con una almohada. Vamos a dejarlo hasta aquí con la culminación del imperio de Tiberio en Roma. Vamos a dejar los siguientes versículos para un próximo video para no cargarlo de información. Recuerda compartir esto con otros, recuerda suscribirte si no lo has hecho, y recuerda que la bendición de este asunto no es simplemente conocerlo, sino también compartirlo con otros. Comparte este mensaje con otros, muéstrale a otros la verdad de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.